28 de octubre. Serena Kai. Continuaba acercándome a la furgo y nadie se bajaba del auto plateado. En esos 50 metros que me separaban de la furgo, me hacía muchas preguntas. ¿Será de un granjero? ¿Me dará trabajo? Incluso tenía esperanzas que hablase algo de castellano para facilitar la comunicación. Cuando ya estaba a la misma altura de la furgo, y aun sin bajarse nadie del vehículo, decidí acercarme con mucha precaución. La conducía un tipo de pelo canoso, que miraba hacia abajo con actitud indiferente. Me detuve justo frente a él, y entonces bajó la ventanilla automática y levantó un poco la mirada. El tipo no quería mirarme directo a los ojos por alguna razón, como si le diera vergüenza o quisiera esconderme algo. Eso me generó desconfianza y precaución, así que di medio paso atrás. Su barba longeva delataba su edad, rondando los 50, el típico hombre americano que puedes ver en los programas de cazadores de lagartos. Aunque no hablábamos el mismo idioma, nos entendimos perfectamente. Le mostré mis manos y le dije que buscaba trabajo. No fui directo al tema tabú, pues sabía que contratar trabajadores sin permiso es ilegal en este país de leyes, así que no hacía falta dar muchas pistas. Él sabía perfectamente lo que yo estaba buscando, o quizás no. Le dejé claro que quería trabajar en trimming, legal o ilegal, no me importaba. Esa era la palabra clave. Entonces me di cuenta que él no era granjero, por lo menos no el tipo de granjero que yo estaba buscando. Es probable que tuviera vacas, pero eso no me interesaba en absoluto. El tipo patillesco quería que le hiciera otro tipo de trabajo. Os podéis imaginar. Quería compañía, debía venir de fiesta y un joven como yo le bastaba. Inmediatamente y bastante sorprendido, negué con la cabeza una sola vez de lado a lado y continué mi camino sin mediar más palabras. Mientras me alejaba de la furgo, le daba muchas vueltas a la situación y procuraba estar preparado para lo que pudiera ocurrir a partir de ese momento. Tras avanzar 30 metros, giré un poco la cabeza y él seguía allí. Se quedó como 15 minutos parado en la furgo, observándome como quien no sabe dónde ir, quizá esperando que yo me arrepintiera y aceptara su oferta, hasta que yo desaparecí en el horizonte. En ese momento me di cuenta que debía andar con mucho cuidado. Parece que los pueblerinos se aprovechan de turistas perdidos y desesperados. Algo había oído. Es otra cultura y un ambiente especial de nuevos ricos ilegales y realmente salvajes, sin respeto, armados, y algunos bastante locos y enganchados a la cocaína, y cualquiera les bastaba para darse un chapuzón. Antes de venir, me contaron historias para no dormir. De esto también me percaté al final del viaje, cuando en el único supermercado del pueblo quedé atónito, observando en una pared de anuncios locales carteles de jóvenes extranjeros que estaban desaparecidos en el pueblo y por toda California, y que sus familias los estaban buscando desesperadamente. En ese instante puse pies en la tierra. Caminé 2 horas y ya todo a mi alrededor era más bonito. Un gran río que cruzaba una llanura y pequeñas casas y granjas ligeramente escondidas entre los árboles. Bajé al río y pude refrescarme un poco. En aquel lugar no podía haber granjas de María, pues quedaban muy apetecibles y para nada aisladas. No parecía ser el camino que debía seguir, y decidí volver de regreso al pueblo y tomar otra salida. Me costó mucho tomar la decisión, pues no suelo retroceder en mis pasos,
pero esta vez lo hice, y así es como comenzó la aventura. Llegué de nuevo al pueblo por el mismo camino por donde había venido la noche anterior, ya descansado y con más ganas de tomar un litro de café caliente. Serían las 10 de la mañana. Lo supe por el ticket del desayuno que me tomé en uno de los bares del pueblo, que constaba de unos huevos fritos con frijoles, medio aguacate, pan de avena y una cafetera entera a mi disposición, con abundante crema de leche y sentado en la típica barra americana. Antes de llegar a América, detestaba el café americano y realmente no lo había probado, pero sabía que era bastante aguado, hasta ese preciso instante que le fui cogiendo el gusto, calidad por cantidad. Claro, después del café fui directo al baño y luego de nuevo en la calle, en busca de trabajo. Ahora la calle brillaba con una luz diferente. Este pequeño pueblo se veía más apetecible e interesante a plena luz de un sol tímido. Me encontraba en medio de una jugosa ensalada de mochileros forasteros, más hombres que mujeres, aunque con ese camuflaje difícilmente les podía distinguir. Subían y bajaban la calle, mezclados en la vida local de un día festivo. Decidí entonces ir a la entrada del pueblo más al norte, donde había un ramal de caminos asfaltados en diferentes direcciones. Parecía un buen lugar para hacerme llamar la atención, y no tenía tiempo que perder. Ahora, con la tripa llena, saqué fuerzas para lo imposible. Me las ingenié para hacer un cartel poco usual con los recursos que tenía. Lo apoyé en el macuto y me puse en pie bajo la señal de bienvenida al pueblo. Con los brazos cruzados y bien firme, me propuse seguir con la mirada a todos los conductores que pasaban para llamar su atención. Varios me observaron curiosos y continuaron por la larga recta de entrada al pueblo. En poco más de media hora un Ford Pickup de color beige se detuvo junto a mí. Parecía un milagro la efectividad del invento. No me lo podía creer. Me acerqué a la ventanilla del copiloto y a medias nos entendíamos entre señas y palabras sueltas. El tipo tenía acento extranjero y mezclaba su lenguaje con palabras mal pronunciadas en inglés, en un intento de que le entendiera algo. No me dijo su nombre, manteniendo el anonimato en todo momento. Me ofreció como trabajo regar plantas por un día. No especificó qué tipo de plantas. Tampoco era necesario, ya que todo el interior del coche estaba perfumado con un intenso olor a hierbabuena. Simplemente no dio muchos detalles. Un trabajo urgente que él debía cumplir y necesitaba mi ayuda, por el cual me daba una buena recompensa, y me pareció suficiente. Una lástima que fuera solamente por un día. Sin pensarlo le di el OK, y me subí en el auto apartando todos los trastos que había tirados de forma indiscriminada por todo el asiento. Un cóctel de colillas, cables y papeles. Resultó difícil sentarme sin aplastar unos pollos de carne que parecían su comida de hoy. Ahora sí, se presentó como Rolo, y se veía incluso simpático y tranquilo, la verdad. Me generó confianza, nada que ver con el otro tipo de la furgo de esta mañana. Andaba liándose un puro de mota con una hoja de árbol de tabaco mientras conducía el pick-up. La mota es como se llama la marihuana en varios lugares del mundo, sobre todo en América Latina. También le llamaré de otras maneras durante la historia para no repetirme. Marihuana, María, hierba, orégano, hierbabuena, canná, ganja o caldito. El trayecto hasta la granja fue una experiencia inolvidable de libertad y una especie de safari con guía incluido y gratis. El sol brillaba y pude tener la ventanilla bajada todo el viaje, que duró casi 2 horas. Nos desviamos por un camino de tierra por una cresta empinada y ascendimos hasta la cumbre. Una espesa niebla nos envolvió de repente y cruzamos por encima de las nubes hasta que la niebla desapareció y nos recibió en el horizonte un inmenso sol que parecía derretirnos. En el trayecto yo estaba con los ojos exaltados por las maravillas que me rodeaban, mientras Rolo me explicaba sus historias. Nos encontrábamos en Serena Akai, que significa isla montaña.
A medida que asciendes, llegas a superar las nubes y apareces de repente en la cumbre. Es como si estuvieras en una isla en medio del océano y justo en ese preciso instante que miraba a mi alrededor, estábamos aislados del resto del mundo. Era una panorámica difícil de imaginar y cada poco se dejaban ver ciervos salvajes vagando en libertad. Sonreía, estaba feliz. Por fin, tenía unos instantes de la aventura que me llena las venas de alegría y adrenalina natural. Rollo no paraba de fumar y estornudar a cada calada, mientras pisaba el acelerador, subiendo y bajando por los cerros hasta que llegamos a un punto que parecía el final del camino a la granja. Como podéis comprender, estamos hablando de un tema delicado. Me había subido en el auto de un desconocido granjero que mantenía una plantación presuntamente ilegal de marihuana. Por eso, todas las granjas están escondidas entre las más altas montañas que rodeaban el pueblo, centro de comunicaciones y recursos de todos los granjeros. Las granjas no estaban para nada accesibles a desconocidos, incluso de muy difícil acceso para los que intentan atraparles. Aun disponiendo de medios y autos muy locos con buenos tacos, les sería muy difícil acceder a ellas. Incluso para un helicóptero o una avioneta que quisiera localizar las granjas, le resultaría bastante arriesgado moverse en esas alturas por los fuertes vientos, por lo menos en esta época del año en la que nos encontrábamos. Puedo suponer que en verano ya es otra historia. He sabido que cada año caen muchas plantaciones ilegales y resurgen otras nuevas para proveer a los miles de consumidores de todo el país y del extranjero. Continuamos subiendo y bajando cerros. Rollo comenta que quedan unos 20 kilómetros para llegar a su granja y que debe recorrer cada día este trayecto de casi 2 horas interminables. En mitad del aliento, me mira con sus ojos rojos y llorosos y hace un gesto con la boca, dejando escapar un largo suspiro de agotamiento. El paisaje estaba saturado de prados amarillos. Incluso las rocas quedaban cubiertas por esa vegetación seca tipo paja. Y al fondo, altos y rectos pinares que formaban un profundo bosque y multitud de vacas pastando en libertad por todas partes. Nos cruzamos con varios autos y furgonetas, la mayoría off-road, cargados de gas y bidones de gasolina. Entre los árboles, ya en el valle, se podían descubrir invernaderos, varios depósitos de agua y bastante movimiento de gente, como duendes bien camuflados entre la asombrosa vegetación de la zona. Prácticamente nadie saludaba a nuestro paso. Dejamos a toda esta misteriosa gente atrás hasta que llegamos a una altura extrema donde casi no había nadie más que nosotros, lugar al que ellos llaman la selva. En ese momento comencé a sospechar en silencio el posible origen de ese nombre con el que habían bautizado esta zona salvaje y remota. Llegando al camino que conduce directo a la granja de Rollo, comenzamos a ver más ciervos de todos los tamaños a ambos lados del camino. En esta zona está prohibida la caza de estos animales, bajo fuertes penas de cárcel y altas multas. Poco después pasamos junto a una furgo abandonada que estaba a mano derecha del camino. Había sido balaceada en repetidas ocasiones con un arma de gran calibre. Luego pude averiguar quién había sido el responsable de tal escenario fílmico. Era la señal que indicaba que estábamos muy cerca de la granja de Rollo.